El último inquilino. La historia comienza en una casa muy vieja, con un aire de misterio que la envolvía como una niebla espesa. Sus ventanas, siempre oscuras, parecían ocultar secretos tenebrosos. Los vecinos la evitaban, susurrando los sucesos extraños que habían ocurrido entre sus muros. David, un joven escritor en busca de inspiración, decidió alquilarla. Atraído por su aura de misterio, creía que encontraría la musa perfecta para su próxima novela. Sin embargo, lo que encontró fue mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Desde el primer día, sintió una presencia, una sensación de ser observado que le helaba la sangre. Por la noche comenzó a escuchar ruidos extraños que resonaban en la oscuridad, pasos lentos en el pasillo, susurros ininteligibles y un frío gélido que se apoderaba de la habitación. Una noche, mientras trabajaba en su ordenador, escuchó un golpe en la puerta del sótano. Con el corazón en la garganta, descendió las escaleras de madera crujiente. Al encender la luz, se encontró con una habitación llena de polvo y telarañas. En una esquina, había un viejo baúl de madera. Intrigado, lo abrió. Dentro, encontró un diario amarillento y desgastado por el tiempo. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos incomprensibles, pero a medida que avanzaba en la lectura, los escritos se volvían más claros. Era el diario del anterior inquilino, un hombre atormentado por visiones y pesadillas. El diario contaba la historia de una maldición que pesaba sobre la casa. Según el hombre, un espíritu maligno habitaba entre sus paredes, alimentándose del miedo de sus ocupantes. Cuanto más tiempo pasaban en la casa, más fuerte se volvía el espíritu. David, al principio, pensó que todo era producto de la imaginación del anterior inquilino. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura del diario, comenzó a experimentar fenómenos cada vez más extraños. Objetos se movían solos, las luces parpadeaban sin razón y sentía una presencia fría que lo acariciaba en la oscuridad. Una noche, despertó sobresaltado. Una figura oscura se encontraba al pie de su cama, mirándolo fijamente con ojos vacíos. Aterrorizado, intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura se abalanzó sobre él, y en ese instante, David se desmayó. Cuando despertó, se encontraba en su cama. El sol entraba por la ventana, iluminando la habitación. Todo parecía normal, excepto por una sensación de vacío que lo invadía. Se levantó de la cama y se dirigió hacia el sótano. El baúl estaba cerrado, y el diario había desaparecido. David sabía que tenía que abandonar la casa. Esa noche, hizo sus maletas y se fue sin mirar atrás. Al salir, sintió una sensación de alivio mezclada con miedo. Sabía que el espíritu lo había dejado ir, pero también sabía que la maldición seguía ahí, esperando a su próxima víctima. El retorno del espíritu. David, aunque había escapado de la casa, no pudo olvidar el terror que había vivido. Las pesadillas lo atormentaron durante semanas, y la sensación de ser observado lo acompañaba a todas partes. Convencido de que debía enfrentar sus miedos, decidió regresar a la casa. Al entrar de nuevo, sintió una oleada de frío que lo recorrió de pies a cabeza. La casa parecía más oscura y más siniestra que nunca. El diario había vuelto a su lugar en el baúl, y las páginas estaban llenas de nuevos escritos. En ellos, el espíritu se burlaba de David, prometiéndole una muerte lenta y dolorosa. A medida que avanzaba la noche, los fenómenos paranormales se intensificaron. Objetos se estrellaban contra las paredes, sombras se movían en las esquinas y un frío glacial envolvía la casa. David se refugió en el sótano, el lugar donde había encontrado el diario. Mientras revisaba el diario, encontró algo escrito que dejó el antiguo inquilino. De repente, la puerta se abrió de golpe y una figura oscura se abalanzó sobre él. David luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. El espíritu era demasiado poderoso. David, desesperado y sin fuerzas a punto de sucumbir, recordó las palabras encontradas en el diario. El misterio de la casa. David, tras escapar de la casa, decidió investigar más a fondo su historia. Se puso en contacto con un grupo de investigadores paranormales, quienes se mostraron interesados en su caso. Juntos, regresaron a la casa para llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Equipados con cámaras de video, magnetómetros y otros dispositivos, los investigadores exploraron cada rincón de la casa. Descubrieron que la casa había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que los espíritus de los enterrados allí podrían estar causando los fenómenos paranormales. A medida que avanzaban en su investigación, los investigadores se enfrentaron a sucesos cada vez más extraños y peligrosos. Uno de ellos desapareció sin dejar rastro, y los demás estuvieron a punto de perder la vida. ¿Pero qué descubrieron los investigadores sobre la casa? El origen de la maldición. Los investigadores descubren un antiguo libro de hechizos oculto en el sótano de la casa. Este libro revela una historia aterradora. Siglos atrás, un poderoso brujo realizó un ritual oscuro en ese mismo lugar, invocando a una entidad demoníaca para obtener poder ilimitado. El ritual salió terriblemente mal, y el brujo quedó atrapado en su propia creación. El brujo maldijo la casa y sus futuros habitantes, condenándolos a un ciclo eterno de sufrimiento como sacrificio para mantener a la entidad demoníaca prisionera. La entidad demoníaca, debilitada pero no destruida, comienza a corromper a las personas que entran en contacto con ella, convirtiéndolas en sus sirvientes y expandiendo su influencia. Pero el peligro estaba creciendo a medida que se acercan a la verdad. Los investigadores y David se convierten en blancos de la entidad demoníaca, que hará todo lo posible para evitar que la maldición sea rota. Pero los investigadores y David tienen un dilema moral. ¿Deben destruir la entidad demoníaca a riesgo de liberar una fuerza aún más poderosa? ¿O hay alguna forma de redimir al brujo y romper la maldición sin causar más daño? Un sacrificio necesario para romper la maldición. Alguien podría tener que realizar un sacrificio extremo, poniendo en riesgo su propia vida o la de alguien querido. Después de meses de investigación, David y los investigadores logran descifrar el ritual ancestral y descubren que para romper la maldición, alguien debe tomar el lugar del brujo original como sacrificio. El sacrificio de David. Al ser el elegido, David se da cuenta de que es su destino cumplir con este sacrificio. David deja un último mensaje. Antes de realizar el sacrificio, David escribe una carta a sus seres queridos, expresando su amor y su deseo de que la ciudad encuentre la paz. Con lágrimas en los ojos, se sumerge en el ritual, liberando a la ciudad de la maldición pero perdiendo su propia vida en el proceso. Los investigadores, siendo testigos del sacrificio de David, cumpliendo sus deseos, entregan la carta a los seres amados de David. La ciudad debe reconstruirse, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Los sobrevivientes tendrán que aprender a vivir con el trauma y a encontrar un nuevo sentido a sus vidas. La historia termina con una imagen de la ciudad preguntándose si la maldición realmente ha sido erradicada o si nuevas amenazas acechan en las sombras.